Bueno, pues inició el nuevo gobierno con la fuerza de un huracán. El torbellino de información es impresionante. Sugiero que discutamos el inicio del gobierno, la reunión de la CONAGUA y la relación entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. Y luego el tema de la recompra de los bonos del aeropuerto, es decir, cómo se está tratando de resolver el tema del cambio del aeropuerto por las pistas en Santa Lucía. Empecemos con el inicio del nuevo gobierno y los símbolos de ruptura. Carlos, ¿qué símbolos ves ahí? Entremos a lo simbólico, a la forma y luego a la sustancia de los mensajes. Bueno, pues quizá en orden cronológico, la llegada en coche sin el Estado Mayor Presidencial, ahí van dos, de Andrés Manuel López Obrador. La cara de Enrique Peña Nieto, mientras López Obrador descuartizaba al neoliberalismo, modelo imperante en México durante más de 30 años. El hecho de que se abrieran los pinos en ese momento al público. El bastón de mando por la tarde y el avión presidencial, que ya está en California siendo exhibido a ver si alguien lo quiere comprar. Símbolos desde los cuales Andrés Manuel López Obrador busca mandar un mensaje que es lo que ha insistido, que es un cambio de régimen. Hay cosas que crujen en los símbolos de manera natural. Ya en la primera o segunda conferencia de prensa del presidente, una persona se logró infiltrar haciéndose pasar por periodista. Afortunadamente era un activista que solamente quería llevarle a hacer una petición, pero hubo ahí rompieron el cerco de seguridad del presidente. Dos, el presidente dice que no le gusta la parafernalia del poder. Parafernalia es el conjunto aparatoso de elementos rituales o decorativos que rodean a un acto o persona. Y eso es exactamente lo que vi en Palacio Nacional y particularmente en la ceremonia del bastón de mando en el Zócalo. Parafernalia, ¿no? Es una palabra, no hay que tomarla como un calificativo, ¿no? Es simple y sencillamente un sustantivo. El tema me parece también central de Los Pinos. Me parece extraordinario que se quieran deshacer de todos esos lujos innecesarios. Ahora, lujoso, lo que se dice lujoso del Palacio Nacional, ¿no? Que es la nueva oficina. Entonces, creo que mandan unos mensajes que son muy bien recibidos por el público. Llega un presidente con mucha fuerza, con un zócalo lleno, con un zócalo vibrante, con muchos millones de mexicanos que le tienen mucha fe, con una gran esperanza. Y esto me parece que políticamente leído significa una elevación de las expectativas. Y eso es, para ponerlo en los términos que le gustan al presidente, como cuando un pitcher en las grandes ligas te lanza una recta de 100 millas. Lo más seguro es que te ponches, pero donde le llegues a pegar, esa pelota sale del parque. Es lo mismo con las expectativas. Bien. Donde las acumule y lo haga bien, la va a sacar del parque. René, los símbolos, me parece a mí un manejo estupendo de los símbolos para señalar que no es un cambio de gobierno, cuando menos en la intención es un cambio de régimen. ¿Tú cómo lo ves? Así es, Diego, coincido con los elementos que mencionó Carlos, pero yo creo que el poder es el poder. Lo que cambia es la escenografía. Y lo que está construyendo el presidente López Obrador es la escenografía de su poder. Creo que por un lado recupera al Parlamento. Hacía años que no veíamos una ceremonia con un discurso pronunciado y dirigido hacia la clase política. Rescata el Parlamento y rescata o preserva la plaza pública. Hacía años que no veíamos a un mandatario que pudiera dirigirse a su base social en la cantidad en la que ésta se concentró en el Zócalo y que él pudiera hablar frente a ellos sin que fuera un grupo de acarreados, sino que verdaderamente es el discurso de la plaza pública, es el discurso del Parlamento. Veo también, en efecto, que se abre al público Los Pinos y se cierra a los mandatarios, que es una forma de contrastar quién soy yo frente al resto, y la rehabilitación del Palacio Nacional como la sede del gobierno. Entonces, sí creo yo que tanto en el discurso la crítica es durísima al neoliberalismo, dice que es casi sinónimo de corrupción. No, no casi. No, es que tiene alguna... Sí, lo utiliza como sinónimo para no entrar ahí en... Que ha sido un desastre y una calamidad. Sí. Dos, la ausencia de vallas.
prácticamente se blindaba. Es otro tema también, sí. El Palacio Nacional, se blindaba el eventual recorrido de algún mandatario. Hay que recordar la ceremonia de hace 6 años, donde verdaderamente es un muro el que rodea a San Lázaro, tanto que vemos escenas brutales de violencia que ahora no vimos. Entonces, sí creo que está mandando señales muy claras de que no se trata del relevo, es el cambio de régimen. Que se va a ejercer de manera distinta el poder. Pues mira, yo si lo tuviera que resumir en un concepto, todos los símbolos, todos los discursos, todas las primeras acciones de gobierno del presidente López Obrador nos llevan a que va a ser un presidente muy poderoso, como hace muchos años no teníamos y quizás más, porque los presidentes priistas eran muy poderosos, desde luego. Pero acá tienes un presidente que tiene mucho poder dentro de las instituciones, dentro del Congreso, efectivamente. A partir de la democracia. Y frente a la sociedad. No, y esa es la otra. O sea, no solamente es soy poderoso aquí en el Parlamento, en el Congreso, donde tengo una gran mayoría y cómoda mayoría, y donde puedo hablar sin que me chiflen y todo lo que estábamos viendo en el pasado, ¿no? Sino que efectivamente lo que tú escribes en tu editorial, Leopoldo, es un presidente también de plaza pública, que tiene este contacto directo con la población. ¿Qué tenemos enfrente? Un presidente muy poderoso. Y creo que ha regresado ese presidente muy poderoso. Y yo agregaría una cosa. El discurso es un discurso que ha generado mucha polémica, pero yo sí quiero decir, es un discurso simplón y maniqueo. Regresemos al discurso en un instante. Ahorita un primer corte nada más del inicio simbólico del nuevo gobierno, Raimundo. Entonces, el discurso lo veremos un poco. Regreso ahorita contigo mismo al discurso. Después, Joaquín, y regreso contigo. Bueno, yo creo que podemos verlo a 5 días en 2 partes. Uno, sábado y domingo, que tiene que ver mucho con los símbolos, que los han expresado ya de una manera bastante clara. Y la otra parte es ya el arranque de gobierno. Y creo que en la parte del arranque de gobierno, lo que yo he visto es que la música es perfecta, pero la partitura es un desastre. Es decir, sí está llenando perfectamente todos los espacios de opinión pública, nada más que sin sustancia, sin ningún contenido. En 3 conferencias de prensa, las mañaneras que ha dado, lo único realmente nuevo es lo que dijo hoy en la mañana cuando anunció a la nueva directora del SAT y la creación del Instituto Nacional Indigenista, con Adelfo Regino al frente de ello. Fuera de eso, todo lo que hemos escuchado ha sido muy conocido. Lo único nuevo que podía haber dado es de lo que no puede hablar, y sé que vamos a hablar más tarde de esto, que es sobre la oferta de recompra de bonos. Y por supuesto, lo vimos perfectamente, esas ganas que tenía él de responder el lunes y el martes, pero debe haber sido ya totalmente convencido de que cualquier palabra que pueda decir sobre este tema en este momento, la deuda se podría ir a lo doble, es decir, se tuvo que contener. Por lo demás, sí, yo creo que estamos viendo unas mañaneras que a mi juicio o cambian de formato absolutamente en forma total, o esto va a ser un desgaste y un problema para él en el muy corto plazo. Por eso yo digo, es bien la música, mala la partitura por una falta de orden y sobre todo una falta de planeación. ¿Cómo tendría que haber arrancado el gobierno? Como lo han arrancado otros presidentes aquí y en otras partes, donde no es únicamente, no es lo que ya dijeron, son acciones concretas que se pueden realizar inmediatamente. En este momento lo único que se ha visto concreto es la parafernalia, es el avión, los pinos, pero nada sobre lo que venga ya hacia adelante en su gobierno. Joaquín, una primera opinión. De los símbolos, además de los que han señalado aquí, yo señalaría uno que es la primera vez que un presidente de México no tiene un Estado Mayor presidencial, que era un jefe del Estado Mayor presidencial, por ende, y que me gustó la presencia de los jóvenes cadetes de los colegios militares detrás en el presidium, pues.
¿sí? Sí. Cumpliendo su función. Eso tampoco nunca lo habíamos visto. Que fue Otra- muy gustado, por cierto. Sí, a mí sí, digo, pues me pareció, me gustó, vamos. Otra expresión de lo que señalas, Carlos, es que el recorrido de San Lázaro a Palacio iban 3 unidades militares con escoltas de colegios militares también, que lo acompañó hasta Palacio Nacional. Otra expresión, que esta sí no es de cambio, sino es de la segunda toma del poder, es el evento en el Campo Marte con los militares. Leopoldo, porque eso sí es protocolo y mando de verdad. De lo que yo vi es que, pues finalmente tú hablas de la partitura y de la música, yo hablo del libreto y de los actores. Pues el libreto fue prácticamente el mismo del viejo priismo, en donde el presidente de la República era ovacionado por su mayoría priista y los pequeños partidos de oposición expresaban algunas inconformidades. Ahora se cambian los papeles, ahora los que antes protestaban, ahora aplauden porque son mayoría. O sea, Morena antes cuando fueron PRD. Y me gustó cuando López Obrador, cuando sacan su letrero los del PAN sobre que baje la gasolina, que ahí te habla de cómo iba de concentrado, que los ve, le revira, mira, y ahora los que subieron la gasolina son los que quieren que la bajemos, y volvió a la línea donde había dejado el dedo para continuar leyendo su mensaje. Porque si tú te fijas, apenas en 2 ocasiones se sale del texto, porque no fue lo mismo de la tarde. Pero en fin, yo lo que quiero agregar después es que pues Leopoldo no anunció nada nuevo, ¿eh? Anunció todo lo que dijo en la campaña que iba a hacer y que algunos nos resistimos y otros negaron. Todo lo que dijo en la campaña. Y más, en el Zócalo y más, yo creo. En el Zócalo sí, se fue hasta los 100, pero como estábamos aquí arriba Sí. en el Congreso, anunció como políticas públicas lo que había planteado como propuestas de campaña. ¿Podría agregar algo? Sí, claro. Yo creo que para todos los que todavía pensaban que López Obrador iba a cambiar en su primer discurso como el presidente, No, ¿por qué? Pues yo creo que ya deben de ahora sí darse cuenta que López Obrador va a ser López Obrador y no va a cambiar. Por supuesto y que no. ya, ¿no? Bueno, a ver, dejen de ya pensar estamos en el eso, discurso, ¿no? pero No, le prometí a Ray que él iniciaría. Digo, porque Iniciamos. se esperaba eso, estamos de acuerdo, Sin ¿no? entrar al discurso, entrar, nada sí. más un poco para subrayar algo que decía Leo. Yo no estoy seguro si es muy poderoso, cuenta con las mayorías, tiene una fuerte... Bueno, el simbolismo, un buen yo decía, respaldo. el simbolismo es de un presidente muy poderoso. Un respaldo electoral, pero el hecho es que habíamos visto a muchos presidentes que ejercían el no poder, no el poder. Entonces, en esa medida es muy contrastante, pero prácticamente en lo que va del siglo habíamos visto el ejercicio del no poder, no del poder, ¿eh? O del poder distinto, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, del inicio del gobierno de Peña. Ya se nos olvida porque lo juzgamos a partir del final, pero al inicio se veía como un gobierno tremendamente poderoso. Los 2 primeros años. Digamos, Pero que pendía desde arriba en el Pacto por México, pero tremendamente poderoso, ¿no? Pero fíjate, cuando debería de aparecer el poder ejecutivo, fue cuando el poder legislativo le entrega el supuesto marco jurídico que requiere para desarrollar su gobierno. En ese punto es donde desapareció. En efecto, a los 2 años o incluso un poco menos de 2 años. Ahora Los sí. simbolismos siempre han existido. ¿Se acuerdan de Vicente Fox, Sí, que decide ir primero a la Basílica de Guadalupe? Felipe Calderón, No, que se oye. pone el uniforme presidencial. Militar. Enrique Peña Nieto con... El uniforme militar, perdón, Sí. quise decir. Enrique Peña Nieto con esto que señalabas. De, Y Fox, del pacto y Fox recibe el crucifijo de manos de su O hija. sea, siempre hay como simbolismo, ¿no? Pero yo creo que la diferencia, y digamos, si estamos hablando de cambio de regímenes, que es una manera distinta de ejercer el poder, es que todo eso, es decir, el simbolismo de ahora es de cercanía del gobierno con la sociedad, es acercar el gobierno, es romper las barreras entre la sociedad y el Quitar gobierno. las vallas. Y todos los símbolos van dirigidos en esa dirección. Los otros pues son símbolos aislados, digamos, pero en fin, discurso. No, yo creo que aquí el simbolismo se vincula totalmente con la parte del ejercicio político. Lo que habíamos visto con anteriores presidentes era
¿Qué es lo que iban a hacer en términos de un programa de gobierno de corto plazo, de mediano plazo? Yo creo que lo que vimos el sábado en el Congreso, no en el Zócalo, es qué tipo de gobierno, qué tipo de presidente va a ser. Porque es un discurso que he oído mucho las críticas, que son cosas que ya había dicho, lo cual sí es cierto, todo lo había dicho ya, nada más que me parece que hay que verlo en la estructura del propio discurso y dónde fue él mezclando los momentos históricos y cuál fue el tipo de comentario que habló a partir de los momentos históricos. Y él habla de un periodo de 1930 a 1970, que lo abre muchísimo, crecimiento del 6%, que no es cierto eso, en todos esos años no fue crecimiento del 6%, pero sí se refiere, cuando habla del 6% en particular, se refiere al milagro mexicano, que es prácticamente el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, con quien, por cierto, comparte mucho la austeridad a nivel presidencial. Ruiz Cortines era tan austero como López Obrador o López Obrador como Ruiz Cortines. También mucho más espectacular que López Obrador, pero mucho en el sentido interno de lo que es el ejercicio de gobierno, y menciona el desarrollo estabilizador, que es los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, y no voy a meter en esa parte los detalles, el desarrollo estabilizador con Antonio Ortiz Mena no duró los 12 años, pero no me voy a meter esa parte, porque para mí lo importante es el milagro mexicano, los llamados del milagro mexicano, del crecimiento del 6% con Adolfo Ruiz Cortines, y aquí es donde hablo del ejercicio del poder, en esos años el presidente de la República lo era todo en este país. Regulaba la economía, regulaba la política, administraba la sociedad, establecía cuáles iban a ser los patrones de comportamiento y de consumo a partir de un país cerrado en términos comerciales, altamente proteccionista, con toda la secuela de la Segunda Guerra Mundial, que esto había generado una enorme demanda de petróleo y de materias primas, y México entonces empezaba a producir muchísimo, había mucho ingreso, la balanza comercial favorecía a México, muchas exportaciones para Estados Unidos en ese momento, mucho dinero, protegía al sector privado para hacer todo de consumo interno, pero les daba, a partir de los proyectos, daba el énfasis en donde quería que el país creciera. Además, se estaba mudando ya el país del sector agrícola al sector manufacturero. Daba el énfasis y los contratos. Exactamente. Eso, claro, ayudó mucho a lo que era el país que el presidente quería en función de todo lo que él deseaba. Es decir, era la regulación total y la rectoría total del presidente sobre cualquier otro sector. Eso es lo que nos dibujó, Andrés Manuel López Obrador el sábado pasado. Mira, yo destacaría dos cosas del discurso. Uno, es un intento, desde luego, por ganar la narrativa, ¿no? La narrativa de por qué él está ahí y por qué quiere estar ahí. La narrativa, como todos los presidentes, recurren al simplismo y en este caso yo agregaría al maniqueísmo, ¿no? ¿Cuál es el cuento que nos cuenta López Obrador? Había un país maravilloso en donde de repente llegaron unos lobos llamados los neoliberales que lo echaron a perder y ya llegué yo para que se vayan estos lobos neoliberales y volvamos a ser felices. Y asegurarme que no regresen. Esta cuestión del neoliberalismo creo que es muy importante porque lo que hace es hacer una enumeración terrible, que ya había hecho en su libro, por cierto, 2018, La salida del neoliberalismo, donde efectivamente pues, el neoliberalismo ha tenido muchos problemas, pero deja de fuera las cosas buenas que ha tenido el neoliberalismo. Entonces, si tú haces, y esto me lo dijo Héctor Aguilar Camín, tengo que decirlo, si tú haces un recuento de cualquier persona, de solamente sus cosas malas, pues lo que vas a tener es, güey, qué espantoso tipo es este cuate, ¿no? Es un recuento quizás de las cosas malas e incluso le pone más cosas malas, ¿no? Ya la diabetes pues ya es una cosa también. Hubo un antes y un después, yo diría eso. Con este cuento simplón y maniqueo. Insisto, que lo hacen todos los presidentes, que pasa en todo el mundo, pues sí, cierto.
es Es que correcto, pero es nuestro. Es que el discurso político no acepta matices. Bueno, y más sí. cuando tienes una victoria como la que tuvo el presidente Sí. López Obrador y eres un gobierno, estás constituyendo un gobierno de izquierda. Totalmente O sea, esto de no acuerdo. lo podemos olvidar. Totalmente. Dado eso, pues tiene que hacer un planteamiento de ruptura. Y Totalmente de si pone a hablar de los matices, Pero, pues imagínate. pero es nuestro, como analistas, es nuestra responsabilidad decir, oigan, pues no, si hay matices, perdóname. Se le olvidó una cosa del neoliberalismo, la apertura comercial. Perdón, hoy México es una potencia exportadora. Que él apoya, por Exportamos, sí, que él apoya. Él apoya muchos de los preceptos neoliberales. Pero ya ese es otro tema. Bueno. Y yo diría una segunda Una cosa, segunda si me cosa. permite, rápido. Me llamó mucho la atención. Yo es la primera vez, pero ustedes a lo mejor tienen más experiencia. Yo nunca había escuchado a un presidente de México con ese discurso hacia las Fuerzas Armadas. Ninguno. Sebastián Garrido acaba de estar conmigo, hizo un análisis del discurso del presidente, le dedicó 9 párrafos al tema de las Fuerzas Armadas y un párrafo al tema de la izquierda, de la herencia de la izquierda, sin ningún nombre, ¿eh? No menciona nada a nadie de la izquierda. Entonces yo creo que el tema de las Fuerzas Armadas, si es una cosa quizá la más innovadora del tema de lo que venía diciendo en las campañas. Sí me llama mucho la atención, yo nunca había oído esa cantidad de epítetos y adjetivos positivos a las Fuerzas Armadas en voz de un presidente.